Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por venir a acompañarme en la presentación de mi primer libro, Comunicación y Juego, Aprender idiomas de una forma diferente. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi familia, a mis padres y a mi hermana, ya que siempre que me embarco en cualquier proyecto o tengo cualquier idea, siempre me apoyan y no se lo piensan dos veces. Además, también me gustaría agradecer a todas mis amigas y a todos mis amigos, que algunos de ellos han podido venir hoy a acompañarme también, y a toda mi familia, a mis tíos, a mi abuela, por venir aquí. Además, no podría dejar de agradecer a la editorial Sara Alejandría, que ha sido la que me dio la oportunidad a principios de enero más o menos para poder crear un libro y empezar este proyecto que hoy me encuentro presentando. La verdad que han sido unas semanas de mucho estrés, mucho ajetreo, ultimando todos los detalles del libro, de la presentación, para que yo estuviera perfecto. Y bueno, pues aquí estamos. Antes de empezar con la presentación en sí del libro, me gustaría contaros un poco mi experiencia y mi trayectoria profesional y mis estudios. Yo estudié en la Universidad de Murcia, Educación Primaria Bilingüe, y me especialicé en la mención de inglés. Durante los 4 años que estuve trabajando en la academia, perdón, eso viene después, durante los 4 años que estuve estudiando en la universidad, estuve dando clases por las tardes de refuerzo educativo a niños, iba de casa en casa, y también hubo un año que estuve trabajando con mi tía Mati en la asociación Proyecto Quiero Ser, que se dedica a orientar a familias con alumnos con alguna necesidad educativa o dificultad de aprendizaje. Ese año la verdad que fue muy reconfortante porque cada vez que trabajas con algún niño que presenta alguna dificultad, cualquier pequeño paso que da o cualquier logro realmente es algo que tú vives como algo tuyo. Así que fue una época muy bonita. Cuando terminé la carrera ya quería trabajar en un contexto un poco más formal mientras que opositaba, y entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una academia gracias a Leticia, que también estaba aquí, que me dio la oportunidad de empezar a trabajar con ella. Y fue ahí cuando empezó realmente todo, porque empecé a tener grupos de alumnos y empecé a crear actividades, recursos, y yo ya durante la carrera sí que seguía a algunos profesores y algunas profesoras también de Estados Unidos y de España que tenían cuentas educativas en Instagram. Y un día, ya cuando estaba trabajando, pensé, bueno, quizás yo también puedo abrirme una cuenta en Instagram y ayudar a otras personas y compartir mi día a día en el aula y quizás a alguien le sirva. Fijaros la confianza que tenía yo en este proyecto, que a nadie le dije al principio que me había abierto una cuenta de Instagram. Yo no salí en esa cuenta y tampoco decía nada de quién era. Y poco a poco la cuenta fue creciendo y hasta llegar al día de hoy. Muchas veces cuando hablo con mis padres y con mi hermana y vemos la cantidad de seguidores que hoy en día tiene esa cuenta de Instagram, digo, madre mía, es como si todos los habitantes del pueblo de mi padre, que en Tieste, y todos los habitantes del pueblo de mi madre, que es Osona de Montiel, se juntaran todos y todos siguieran la cuenta. Es que es una cantidad de personas realmente abrumadora. Pero bueno, ahora es así. Además, si contamos por qué soy maestra y de dónde viene mi vocación, desde bien pequeña, mi hermana lo puede corroborar, cuando ella me preguntaba, Isabel, tengo una duda con esto, tengo un examen, yo siempre llegaba con mi folio, con mi lápiz, lo pegaba con celo al armario y hacía de su maestra. Y otras veces ella no me lo pedía, pero igualmente yo iba y me decía, Isabel, que no eres mi maestra, que no eres maestra, déjame, que no necesito ayuda. Y hoy Amelia, hoy sí que soy maestra, ¿eh? Además, dentro de la familia tengo una gran referente, que es mi abuela Leonor, que hoy está aquí acompañándome también, y a ella dedico el prólogo del libro, porque cuando ella estudió la carrera realmente era mucho más complicado que pudiera estudiar y sobre todo a la hora de ejercer su profesión tuvo muchos retos que tuvo que afrontar y no por ello nunca se rindió ni dejó de ejercer su profesión. Así que muchos de los principios que realmente hoy yo tengo como maestra pues vienen de ella. Así que el prólogo, abuela, va por ti. Además también he tenido la suerte que dentro de todo el proceso educativo, de mi etapa de primaria, secundaria y mi etapa universitaria, he tenido muy buenos referentes educativos, muy buenos maestros. Algunos, por ejemplo, Ana, que vendrá luego, me dio clase de inglés en primaria y luego tuve la suerte de que cuando yo hice mis prácticas en el colegio, ella fue también mi maestra para yo ser maestra de inglés, así que realmente es muy reconfortante. Bueno, ahora que más o menos ya me conocéis un poco, aunque todos los que estáis aquí realmente ya lo veis, vamos a presentar el libro en sí. Bien, si veis el libro, el título es Comunicación y Juego. Y como yo todo lo que defiendo en el libro también me gustaría defenderlo aquí,
no puedo hacer una presentación que sea como una clase magistral. Por lo tanto, sí, Amelia, vamos a jugar. ¿Por qué? Porque, como defiendo en el libro, a través del juego es como nos podemos comunicar en un idioma. Lo vamos a hacer en español, no os preocupéis, no hace falta usar el inglés, pero vamos a jugar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver... Bien. Como muchos de aquí seguro conocéis el juego pasapalabra, ¿verdad, mamá? Vamos a jugar a pasapalabra, pero en vez de pasapalabra se va a llamar gamipalabra. Entonces, para que yo pueda hacer la presentación del libro, realmente tenéis que participar conmigo, porque en una comunicación el emisor y el receptor y los alumnos y la maestra, el maestro, nos tenemos que intercambiar los roles. Entonces, no voy a hablar yo sola, tenéis que ayudarme, ¿vale? Sin vosotros la presentación no va a seguir, ¿vale? Entonces, van a ser 5 definiciones muy cortitas, muy sencillas, y en función de esas definiciones voy a ir estructurando la presentación del libro, ¿vale? Antes de jugar, cuando proponemos un juego en el aula, es muy importante que demos unas instrucciones claras de forma oral y después de forma escrita. En este caso, de forma escrita no la vamos a tener, pero sí de forma oral. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Yo voy a leer una definición y vosotros, cuando termine de leerla y no antes, me tenéis que dar una respuesta, ¿vale? Podéis levantar la mano o simplemente decirla a viva voz. Si acertáis, que yo creo que sí, que no es muy complicado, entonces yo puedo proceder a hacer esa pequeña parte de la presentación, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguna duda? Es sencillo, ¿eh? Vale, empezamos. Contiene la J, ¿vale? Contiene la J. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. Aprendizaje. Esto lo tenéis ya hecho, ¿eh? Lo tenéis ya hecho. Exactamente. La primera letra es la J y la palabra es aprendizaje. El libro trata de cómo abordar el aprendizaje de idiomas, en especial el aprendizaje de inglés, ya que yo soy maestra de inglés, a través de la comunicación entre iguales, es decir, la comunicación que se da dentro del aula, y el juego. Como veremos a lo largo del libro, esta forma no es la forma pasiva en la que el alumno recibe todo el rato la información, no, él tiene que construir también su aprendizaje. Bien, continuamos. Ahora ya se complica, ¿eh? Contiene la U. Transmisión de información a través de un código que debe ser compartido entre los participantes de esa interacción. Muy bien, es que os ha asustado, pero no. Efectivamente, si vemos, la primera palabra del libro es comunicación. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares que yo defiendo a la hora de abordar la enseñanza de idiomas. Esa comunicación tiene que ser, como he dicho antes, dentro del aula. Tenemos que favorecer que los alumnos se comuniquen entre ellos para que luego eso que aprendan lo puedan transferir a otros contextos. Por eso, dentro del libro vemos distintas técnicas cooperativas que podemos usar para que empiecen a comunicarse entre ellos. Bien, seguimos. Ya tenemos otra letra conseguida. Vale, esta es fácil. Empieza por E. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Enseñanza, estudio. Educación. Educación. Educación, efectivamente. Bien. El concepto de educación, la palabra que puede parecer muy sencilla, aquellos que nos dedicamos a la enseñanza o que tenemos familiares o amigos que se dedican a ella, sabemos que el abordar la educación, el enfrentarse a ello es un reto diario, ya que cada vez que llegamos al aula no siempre van a estar nuestros alumnos de la misma forma, e incluso no siempre nosotros mismos como maestros y maestras vamos a estar de la misma forma y predispuestos a dar clase. Entonces siempre se tiene que tener en cuenta esos retos, esos pequeños desafíos que tenemos que abordar. Y como en el libro digo, no siempre tendremos el apoyo del equipo directivo, quizás, de nuestros compañeros, a la hora de abordar
cierto tipo de metodologías. Por ejemplo, el uso del juego, que es lo que yo fomento y defiendo, no siempre ha estado apoyado porque se consideraba que no se podía jugar dentro de los contextos educativos porque no favorece el aprendizaje. Hoy en día, y ahora veremos, cómo sí hay teorías ya que sustentan ese uso dentro del aula. Bien, seguimos. Ya solo nos quedan dos. Ya tenemos otra letra. Bien. Contiene la G. Esta sí que es sencilla. Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Jugar. Juego. Actividad, no acción, como diría el presentador de pasapalabra. Juego, efectivamente. La segunda gran palabra y el segundo pilar en el que yo me baso es en el juego. Hoy en día ya sí que hay teorías que sustentan su uso. Entonces, la segunda parte del libro, que es la parte más práctica, vamos a ir viendo cómo a través de las dos teorías que lo sustentan, que son el aprendizaje basado en juegos y la gamificación, cómo podemos implementar su uso dentro del aula. También vemos la diferencia entre ambas, ya que se suele confundir porque son muy parecidas. Una usa el juego, mientras que la otra usa elementos propios del juego. Entonces, realmente no es lo mismo. Además, dentro de ese aprendizaje basado en juegos y esa gamificación, aparte de ver la parte teórica, vamos a ver una parte más práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que comparto en el libro ideas, recursos y actividades que podemos llevar a cabo directamente en el aula basándonos en esas metodologías. Bien, antes de seguir, me gustaría contaros por qué empecé yo a usar el juego y no otra metodología. Cuando yo daba clases particulares, tenía un alumno que tenía un nivel de inglés muy bajo, estaba muy desmotivado, y sabemos lo que pasa cuando un alumno nota que no tiene el nivel, que llega tarde a lo que va aprendiendo, al final se desmotiva. Cuando él llegaba a la clase no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de hacer nada, y un día yo cada día llegaba a mi casa y le decía a mis padres, yo ya no sé qué hacer, digo, porque yo pruebo todos los días nuevas técnicas, nuevas estrategias y nada me funciona. Y un día teníamos que repasar unas palabras de vocabulario. Y entonces le dije, a ver, ponte de pie y vamos a hacer un juego. Mientras que yo te voy preguntando palabras, tú vas a ir a la pata coja avanzando si lo dices bien y retrocediendo si lo dices mal. Pues oye, a partir de ese día, todos los días quería repasar vocabulario. Y dije, uy, parece que funciona. Y entonces, a partir de ese día dije, bueno, pues voy a intentar ver otros juegos en los que pueda aprender pues la gramática, la pronunciación y otro tipo de contenidos dentro del inglés. Y fue así como empecé a decir, bueno, quizás si me ha funcionado con él, quizás funcione con otros alumnos. Esto no quiere decir que siempre el juego o que siempre cualquier metodología nos vaya a servir, porque tenemos, como siempre digo, nos tenemos que ajustar a lo que tenemos en el aula. Por ello, para favorecer la comunicación en el aula a través del juego, tenemos que siempre considerar aquello que les gusta a nuestros alumnos. Y por ello, en el libro propongo un cuestionario inicial que se puede plantear al principio del curso o cuando termina un trimestre y empieza otro, para así conocer todo aquello que a nuestros alumnos les gusta o no les gusta, su sitio favorito, su canción favorita, porque así, imaginaros que a Pablete le gusta mucho una serie que se llama Pijamas. Le gusta Gatuno y le gusta, pues si yo sé que a mi grupo de alumnos le gusta esa serie, voy a intentar que aquellas actividades que voy a organizar para que aprendan el verbo to be, perdón que estoy hablando en inglés, y cualquier otro tipo de contenido, que así que lo hagan de una forma que les llame la atención, ¿verdad? Bueno, seguimos. Tenemos completada otra letra de nuestro Gaby Palabra, ya solo nos queda una. A ver, contiene la O. Interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. No digáis que no lo he puesto sencillo, ¿eh? Motivación. Muy bien. Como defiendo dentro del libro, tenemos dos tipos de motivación. La extrínseca, aquella que se ve motivada por agentes externos, y la intrínseca. Dependiendo de la situación que nos encontremos en el aula,
tenemos que favorecer una u otra, pero siempre tenemos que intentar que sea la intrínseca la que le lleva a los alumnos a aprender, porque si siempre le estamos dando premios y pegatinas y cosas, al final van a aprender que van a hacer una actividad por lo que le vamos a dar y no por los beneficios que realmente van a obtener. Entonces tenemos que ver en qué contextos sí que es bueno usar la extrínseca y en qué contextos deberemos favorecer sobre todo la intrínseca. Por eso, como digo muchas veces, nosotros cuando vamos al cine y vamos a ver una película, realmente vamos a verla porque nos llama la atención el cartel, el tráiler y tenemos unas expectativas positivas. Luego la podemos ver y decir, pues mira, no ha cumplido mis expectativas y pensaba que iba a ser distinta. Pues de la misma manera, cuando nosotros planteamos una actividad basada en aquello que les gusta, en su nivel, será más probable que consigan aprender que si no lo pasamos para nada en nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que favorecer que todo esté relacionado con ellos, porque será de esa manera cuando puedan comunicarse dentro del aula y hacer un aprendizaje y un uso funcional del idioma, que es lo que se defiende a través de todo el libro. Bien, hemos terminado nuestro juego y como veis, hemos creado juntos la palabra juego. Lo que quería hacer a través de este tipo de presentación, que no es una presentación basada en clase magistral, es que podemos jugar al mismo tiempo que nos divertimos, al mismo tiempo que aprendemos contenidos. En este caso, hemos ido repasando definiciones y conociendo otras nuevas. Entonces, podemos, a través de un buen uso del juego en el aula, podemos comunicarnos, porque nos hemos comunicado, hemos tenido una pequeña interacción. Podemos jugar, podemos divertirnos y podemos aprender. Además, como veis, y como también defiendo en el libro, el juego no tiene por qué solo basarse en alumnos de infantil y de primaria. Ahora mismo hemos jugado y creo que aquí tenemos edades muy distintas. Jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, podemos usar el juego en cualquier edad. Eso sí, nos tenemos que ajustar siempre al nivel. No podemos proponer un juego muy sencillo a alumnos que tengamos, por ejemplo, de formación profesional o de universidad. Ni tampoco juegos muy complicados a alumnos de primaria o de infantil. En función de sus niveles y de su nivel de inglés sobre todo, propondremos unos juegos u otros. Bien, y hasta aquí la presentación en sí del libro. Si tenéis alguna duda o pregunta, antes de pasar a la firma de libros, podéis hacérmela sin problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a proceder a la firma del libro. Entonces, por el tema del COVID, vamos a intentar no apelotonarnos por aquí, ¿vale? Voy a colocar la mesa y vais a poder pasar por aquí para quien quiera comprar el libro, dedicado o lo que quiera, ¿vale? De nuevo, muchas gracias a todos por venir y por acompañarme en la presentación de mi primer libro.